teníamos que, habíamos revisado entonces nuestra arteria coronaria izquierda. Ahora vamos a hablar de nuestra arteria coronaria derecha. Miren aquí, ¿listo? Entonces, la arteria coronaria derecha se caracteriza porque al igual que la izquierda, pues también se origina desde la aorta, justo por el borde libre de la válvula semilunar derecha y del seno aórtico, pues del lado correspondiente. En su trayecto, pues se va a dirigir hacia la derecha, hacia abajo y hacia adelante y va a presentar entonces tres porciones de acuerdo a su ubicación. Estas tres porciones están determinadas por tres segmentos que son el segmento preauricular, el segmento infraauricular y el segmento interventricular posterior. Entonces vamos a tener, digámoslo acá, más o menos el segmento rinítica. Entonces, miren, aquí vamos a tener el segmento preauricular. Entonces, más o menos está como a este nivel. Tendríamos un segundo nivel que es todo esto, que es el segmento infraauricular. Y hacia atrás, miren, pues aquí en la parte posterior del corazón tendríamos este segmento, que sería el segmento interventricular posterior. ¿Sí? Todo esto sería la infraauricular. Infraauricular y de aquí hacia abajo, todo esto sería el interventricular posterior. Entonces, en ese orden de ideas, pues el preauricular está desde su origen a nivel de la aorta hasta el borde inferior de la parte superior del corazón, o sea, de la aurícula. La porción infraauricular es la porción derecha de la coronaria que va por todo el surco coronario derecho que llega hasta la parte posterior del corazón, donde encontramos el segmento interventricular posterior. A nivel de este segmento interventricular posterior, la arteria coronaria derecha deja de llamarse arteria coronaria derecha y toma el nombre de rama o arteria interventricular posterior, que se considera como la rama terminal, ¿sí?, de nuestra arteria coronaria derecha. Así entonces podemos ir concluyendo que la arteria coronaria izquierda tiene dos ramas terminales y la arteria coronaria derecha solo tiene una rama terminal, que es la interventricular posterior. ¿Listo? Bueno, en su recorrido, nuestra arteria coronaria derecha pues va a dar unas ramas colaterales. Ya les voy a repetir. Las ramas colaterales son ramas o arterias que surgen en el camino o en el trayecto por donde va pasando la arteria principal. En ese orden de ideas, tenemos que la arteria coronaria derecha también va a dar ramas vasculares, ramas auriculares, ramas ventriculares y las interventriculares septales, ¿sí? Entonces nos va a dar 4 grupos de ramas colaterales. Cuando hablamos de las vasculares, pues estas son arterias muy pequeñas, muy delgadas, que van a estar para las paredes del cono arterioso, del ventrículo derecho, obviamente, para el cono arterioso y el origen del tronco pulmonar y de las paredes de la aorta. ¿Listo? Las auriculares, pues van a estar ubicadas para la región, perdón, para la región auricular, ¿listo? Y van a estar pues en diferentes posiciones. Vamos a tener arterias anteriores. Aquí. Aquí vamos a tener arterias anteriores, que serían pues realmente todas estas, porque las anteriores están hacia la orejuela derecha, entonces serían las arterias anteriores. Tenemos una rama para el nódulo, para el nodo sinoatrial o sinoauricular. Tenemos unas ramas auriculares que van a ser para la cara derecha de la aurícula derecha, pero la aurícula como tal, y las ramas auriculares intermedias que van a ser para la cara posterior de la aurícula derecha. Entonces, pues visibles, digamos, ahí en la gráfica que tenemos las anteriores, las ramas anteriores, porque son para la orejuela, y la rama sinoauricular. Eso podríamos mirar. Entonces aquí tenemos, miren, las anteriores, miren aquí, estas ramitas, y esta es la sinusal. Aquí.
¿listo? Que serían ramas. Pero las auriculares son 4. Entonces, las rama colateral auricular son 4. Anterior, nodo sinoauricular, auriculares y auriculares intermedias. ¿Listo? Las ventriculares, pues esas sí ya son descendentes, digámoslo de alguna manera. Esas van a estar a nivel ventricular y se dividen en ventriculares anteriores, en la marginal derecha y en las auriculoventriculares, que estarían aquí. Entonces, vamos a tener, pues las ventriculares anteriores estarían pues para la región anterior, digámoslo acá, estas serían más o menos las ventriculares anteriores. Miren, aquí tenemos la marginal de la arteria coronaria derecha y tendríamos las auriculoventriculares. Las ventriculares anteriores van a dar una rama para el cono arterioso. La marginal derecha, pues como lo miramos en la diapositiva, va por toda la cara o la parte derecha pues del ventrículo derecho y se dirige hacia el apex o vértice del corazón. Y las auriculoventriculares están en la cara inferior del ventrículo derecho y dan una rama para el nodo auriculoventricular y una rama posterolateral derecha que va a ir a irrigar, que va a terminar irrigando la cara inferior del ventrículo izquierdo. Esas serían las ramas de las ventriculares. Y de la interventricular septal, pues como su nombre lo indica, está en la parte profunda del tabique, va a irrigar el tercio posterior e inferior del tabique septal. ¿Listo? O interventricular, pues. Ya dijimos entonces que esta, que es la arteria interventricular posterior, es la rama terminal, esta, miren, es la rama terminal de nuestra arteria coronaria derecha. ¿Listo? Entonces, esa rama terminal también va a dar unas ramas colaterales en su recorrido. Son las ramas para la pared inferior del ventrículo derecho, las ramas interventriculares septales posteriores que van al tercio posterior del tabique interventricular y la rama para la cara inferior del ventrículo izquierdo. Entonces, hasta aquí, como el resumencito. Aquí podemos decir que los segmentos de la arteria coronaria derecha son 3: preauricular, infraauricular y el interventricular posterior, que la arteria coronaria derecha solo tiene una rama terminal que se llama interventricular posterior. Tenemos que las ramas colaterales se han dividido en 4 grupos, ¿sí? Esos 4 grupos van a estar determinados por las ramas vaculares, le falta una S, las ramas auriculares que se han dividido entonces ¿en qué? En anteriores, en la rama del nodo sinoauricular, en las auriculares y en las auriculares intermedias, las ramas ventriculares, que son las arterias ventriculares anteriores, que nos van a dar una rama que es la del cono arterioso, el otro grupo es la marginal derecha, el otro grupo es la auriculoventricular, que va a dar 2 ramas, que son la rama del nodo auriculoventricular y la rama posterolateral derecha. Y las interventriculares septales, ¿sí? Como ramas colaterales directas, digámoslo así, las 4 grandes grupos de nuestra arteria coronaria derecha. Y la terminal, pues que ya dijimos que es la interventricular posterior. Realmente esas colaterales como tal no son tan visibles, digámoslo de alguna manera, en el, ¿en el qué? En el, en las maquetas o en los corazones propios pues que tenemos, no son tan visibles. Un momentico.
Perdón, estoy un poco atorada. Bueno, entonces esa sería pues la parte de irrigación arterial de nuestro corazón. Podemos decir también que en el corazón el sector o la irrigación como tal para la arteria coronaria derecha va a estar representada para la aurícula derecha, para 3/4 partes del ventrículo derecho en su parte derecha e inferior, las 3/4 partes derechas e inferiores del ventrículo derecho, la mitad derecha de la cara inferior del ventrículo izquierdo, el tercio posterior del tabique interventricular, el nodo sinoatrial, el aurículo ventricular y el fascículo auriculoventricular. Y para la parte izquierda del corazón vamos a tener la coronaria izquierda, pues va a irrigar la aurícula izquierda, la parte posterior de la aurícula derecha, el tercio izquierdo de la pared anterior del ventrículo derecho, todo el ventrículo izquierdo y los 2 tercios anteriores del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Esa es la irrigación, como va a quedar, pues, digamos, en resumen de las arterias coronarias hacia el corazón. Estas arterias coronarias, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, forman anastomosis, que son las uniones arteriales que pueden permitir en un momento determinado la irrigación adecuada del corazón. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué podemos decir? Que las anastomosis pueden ser de 4 tipos. Una, entre las mismas coronarias, es decir, entre las ramas de las coronarias más bien. Entonces, se unen, por ejemplo, las auriculares, con las ventriculares o con las vasculares. Entonces, esas ramas colaterales de cada una de las coronarias se pueden estar uniendo entre sí. Esa es la primera anastomosis, rama de las mismas coronarias. La segunda se puede dar a nivel intercoronario, es decir, se anastomosa la coronaria derecha con la coronaria izquierda. Eso se puede ubicar a nivel del tabique, puede ser a nivel del vértice, a nivel posterior del surco coronario, en el cono arterioso y en la pared anterior de la aorta. Estos serían los 5 sitios anatómicos donde se pudieran generar el mayor número pues, de anastomosis. Otra anastomosis es a nivel microscópico intramiocárdico. Entonces, en el miocardio se pueden estar generando esas anastomosis. Y la otra es extracardíaca, ¿sí? Las coronarias se pueden estar anastomosando con vasos que pueden estar ubicados en el mediastino o en los grandes vasos y le pueden dar pues la irrigación colateral, que es el beneficio de las anastomosis. ¿Listo? Bueno. Y para continuar, entonces vamos a hablar de las venas del corazón. Entonces, así como cualquier órgano tiene un sistema arterial, un sistema venoso, una linfa y una inervación, pues el corazón también tiene que tener un sistema venoso que le permita, ¿sí? De alguna manera sacar, digámoslo así, toda la sangre que tiene pues acumulada y que se produce en los diferentes grupos celulares. En ese orden de ideas, ¿qué podemos decir? Que las venas del corazón se han agrupado en dos, o sea, un grupo grande o las venas grandes del corazón que van a estar representados por la vena cardíaca magna y el seno coronario, y un grupo de venas independientes, donde vamos a encontrar las pequeñas venas del corazón y las venas cardíacas mínimas. ¿Listo? Entonces, tenemos que aquí, en esta vista, miren, entonces vamos a tener nuestra vena, miren aquí, esta, para el lado izquierdo del corazón. Esta es la vena cardíaca mayor. Ven aquí. Vamos a tener en una cara diafragmática o posterior. Mire, que todo esto es nuestro seno coronario. ¿Sí? Vamos a tener, entonces ya miramos la cardíaca magna, que también está aquí. Miren, se la puede ver por la vista posterior. Vena cardíaca magna. Tenemos nuestro seno coronario. Tenemos nuestra vena cardíaca media. Miren. Y aquí, donde se les voy a pintar, que está dibujada, nuestra vena, vamos a tener nuestra vena, aquí se les voy a mostrar, la puedan ver, nuestra vena cardíaca menor, más visible. Entonces, miren, tenemos una vena cardíaca menor, una vena cardíaca media, una vena cardíaca magna y que es nuestro seno coronario. Digamos de alguna manera que estas son como las venas, dos grandes, la cardíaca magna y el seno coronario,
y las otras venas pequeñas del corazón, donde vamos a encontrar la vena cardíaca menor, la vena cardíaca media y las venas cardíacas mínimas, que ahorita vamos a ver cómo se distribuyen. ¿Listo? Bueno, entonces, en la parte venosa dice que ahí nuestra vena cardíaca magna también se conoce con el nombre de vena interventricular anterior, que sería esta que está originándose pues a este nivel. La vena cardíaca, la vena interventricular anterior está ubicada a la derecha del apex del corazón, ocupa y se desplaza el surco interventricular anterior, sigue por el borde derecho, cruza por delante de la arteria circunfleja, donde se continúa con el nombre de vena cardíaca mayor. Sin embargo, y entre paréntesis, hay literatura que apoya desde su origen el nombre de la arteria interventricular anterior como vena cardíaca magna. Digámoslo de alguna manera que esas dos denominaciones son correctas. Para la interventricular anterior, desde su origen, llamarla vena cardíaca magna. ¿Listo? Pero entonces dice que cuando llega y pasa por delante de la circunfleja, toma el nombre de vena cardíaca magna. Esa vena cardíaca magna va a recibir, miren aquí, un afluente, que es esta vena, que es la vena marginal izquierda, continúa su recorrido por el surco coronario del lado izquierdo, mire, continúa su recorrido, el surco coronario, cuando está ubicado hacia la cara posterior o diafragmática, se dilata, deja de llamarse vena cardíaca magna y se continúa con el nombre de seno coronario. Ese seno coronario va a entregar la sangre que ha recogido a nivel de la aurícula derecha, donde tiene una válvula que es la válvula de Tevesio. ¿Listo? Esta vena cardíaca magna, que es la que estamos viendo aquí, que es la que vemos acá, va a tener unas afluentes, que son unas venas que van a ir a desembocar a ese nivel. ¿Cuáles son? Las venas de la pared anterior de los ventrículos, la vena de la pared interventricular. Estas van a drenar hacia la vena interventricular anterior directamente y esta pues a la magna y de la magna al seno coronario. Y tenemos otra afluente que son los ramos auriculares izquierdos. Esos ramos auriculares izquierdos venosos van a drenar primero a la vena oblicua de la aurícula izquierda y esa vena oblicua de la aurícula izquierda termina drenándole a la vena cardíaca mayor. Entonces, esos tres son los afluentes de la vena cardíaca magna. Y podemos observar entonces que la vena cardíaca magna, que está representada por la interventricular anterior, la vena cardíaca media, que corresponde a la vena interventricular posterior, y la vena cardíaca menor, que está a la parte derecha del corazón, ocupando el surco coronario derecho, van a desembocar hacia el seno coronario. Eso significa que estas son afluentes del seno coronario. Entonces, en esta gráfica es simplemente para representar que la vena cardíaca esta vena cardíaca aquí, la vena cardíaca media, miren, también se denomina interventricular posterior, que era lo que les estaba diciendo. La vena cardíaca magna también se denomina interventricular anterior, ¿sí? Hay una vena cardíaca posterior que también puede entrar al seno coronario o a la vena cardíaca magna como sus afluentes. Y tenemos que al seno coronario, miren, estas cuatro son las afluentes, la cardíaca magna, la cardíaca media, la cardíaca menor y la cardíaca posterior. Sin embargo, también podemos encontrar que esas venas cardíacas menores pueden drenar a la aurícula derecha directamente. Son muy poquitas, pero pueden hacerlo. Sin embargo, la mayoría, digamos, aporta que la vena cardíaca menor puede desembocar hacia el seno coronario inicialmente y luego se iría a la aurícula derecha. ¿Listo? Y las venas cardíacas mínimas, que son las venas cardíacas de Tevesio, se van a originar en las paredes cardíacas, es decir, esas mínimas son las que están en el miocardio de las cuatro cavidades, de las aurículas y de los ventrículos. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que
esta parte del corazón, estas venas cardíacas mínimas de Tevesio pueden drenar en cualquier parte del corazón. Es decir, pueden drenar a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Es ahí donde pueden entregar esa sangre, que es una cantidad mínima en cualquiera de las cavidades. Sin embargo, también hay literatura que apoya que estas venas cardíacas mínimas van a drenar la sangre más hacia las cavidades izquierdas que hacia las cavidades derechas. Pero decir que las venas cardíacas mínimas drenan la sangre en cualquiera de las cavidades es correcto. ¿Listo? Ahora bien, los afluentes. Entonces, esos afluentes para la vena cardíaca menor estarían en correlación con las ramas arteriales que nos entrega nuestra arteria coronaria derecha. Para la vena cardíaca magna estaría en relación con las ramas colaterales de la arteria interventricular anterior y obviamente de la arteria circunfleja, que son ramas de la coronaria izquierda. Es decir, acuérdese que siempre la arteria va a ir acompañada de una vena. Entonces, la vena cardíaca menor representa, digámoslo de alguna manera, a nuestra arteria coronaria derecha. Nuestra vena cardíaca magna representa a nuestra arteria coronaria izquierda. Nuestra vena cardíaca media representa a la arteria interventricular posterior y obviamente esas ramas colaterales que tienen las arterias son afluentes de cada una de estas venas. ¿Listo? Y obviamente van a estar ubicadas en el mismo territorio anatómico que las arterias. Es decir, si usted ya se aprende dónde están ubicadas las ramas de las arterias coronarias, automáticamente sabe que esas son las afluentes de las venas principales que vamos a encontrar a nivel de la superficie cardíaca. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, entonces, para la parte de los linfáticos, pues la parte del corazón, la parte linfática, ¿a dónde le va a entregar? Los nodos que va a tener la linfa para poderse liberar va a ser a los nodos subendocárdicos, a los nodos intramiocárdicos y a los subepicárdicos. A esos tres nodos grandes es donde le van a entregar la linfa, ¿listo? Entonces, pues más adelante vamos a ver que había un conjunto derecho, un conjunto izquierdo, pero en general es allá donde van a drenar todos los linfáticos del corazón, al nivel subendocárdico, intramiocárdico y subepicárdico. Y la inervación pues va a estar dada por el sistema simpático, por el sistema parasimpático de nuestro sistema autónomo. Porque acuérdese que la actividad eléctrica del corazón pues es automática, es decir, nosotros no la coordinamos, el corazón late a su ritmo por actividad pues de nuestro sistema excitoconductor que activa nuestro miocardio y ya. Nosotros no podemos decir en un momento determinado, pare, avance, ¿sí? Deténgase, continúe rápido, lento. Eso es automatismo. Entonces, esto es nuestro sistema autónomo de nuestro sistema simpático y parasimpático. Entonces, ahí finalizamos la revisión de lo que correspondía a la irrigación cardíaca. Entonces, para esta semana nos correspondía ver lo que era pericardio, lo que era corazón, una configuración externa, una configuración interna, su actividad eléctrica y su irrigación, que es lo que acabamos de ver. Y también vamos a continuar, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, la revisión del origen de los grandes vasos, como son la aorta y el tronco pulmonar. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí, no? Bueno, entonces ya les subo. Doctora, Doc. Lo escucho. Doc, tengo una pregunta. Pues entre las arterias hay anastomosis, Sí. pero, por ejemplo, cuando hay isquemias, ¿no se debería compensar eso? O sea, ¿no debería haber Sí, tanto daño? lo que pasa es que como dependiendo si está, por ejemplo, la coronaria derecha o la coronaria izquierda, ellos tienen sitios específicos. Por ejemplo, la coronaria derecha se va para todo el lado derecho del corazón.
De alguna manera, cuando existen, por ejemplo, infartos o isquemias o colapsos de la coronaria, la izquierda trata de compensar, porque acuérdese que hay anastomosis entre las coronarias, pero realmente las anastomosis no son tan eficientes como para compensar un 100%. Alcanzan a compensar más o menos un 30, un 40% y evitan mayor daño del sufrimiento miocárdico, pero no son capaces de compensar todo el territorio. ¿Por qué? Porque dependiendo del daño, donde esté ubicado, puede llegar a, a, a irrigar la parte restante. Si me dejo entender, por ejemplo, dependiendo de, digamos que tuvo un colapso de la coronaria derecha. Entonces pongámosla aquí. Ahí están viendo la imagen. Sí, doctora. Eso. Entonces, mire, por ejemplo, hizo un infarto, digamos, ¿sí? Se colapsó esta coronaria derecha. Entonces, digamos que el espasmo que hizo está a este nivel, ¿sí? Aquí donde yo le estoy marcando. Ahí es el espasmo, ¿listo? Entonces, digamos de alguna manera, de aquí hacia arriba, entonces, mire, de aquí, por ejemplo, hacia la parte de arriba, que sería la primera porción de nuestra coronaria derecha, la preauricular, tenemos una irrigación normal, ¿sí? Hasta aquí está, o sea, esta parte de aquí tiene una irrigación normal, no necesita las colaterales. El problema es de aquí hacia abajo, porque toda esta parte de acá, miren, esta parte de acá es la que necesita o le deja de pasar la sangre por la obstrucción que tiene a ese nivel. ¿Qué hace la coronaria izquierda? Entonces activa las ramas colaterales que tiene para que puedan compensar. Pero mire, son muy pequeñitas. Entonces, por ejemplo, esta interventricular anterior, como se une con la interventricular posterior acá atrás, le trata de mandar, pero no va a alcanzar a irrigar la parte anterior del corazón, alcanza a irrigar la parte posterior del corazón. Entonces, se evita de alguna manera áreas mayores de isquemia, pero la isquemia sí se va a presentar dependiendo del grado de infarto que tenga, bueno, de lesión miocárdica, porque cuando son infartos masivos, colapsos severos de las coronarias por estenosis, pues la muerte es inmediata, es súbita. Cuando el paciente lo llevan a un stent, ¿qué hacen? Dilatan esas paredes, ¿sí? Dilatan esas paredes de las arterias, de las coronarias, para que el flujo de sangre siga fluyendo normalmente. Esos son los cateterismos cardíacos. Entran a la luz de la arteria, la limpian por dentro, ¿sí? Es como si le echaran así como un chucito, liberan toda esa pared para que salgan los detritos que pueden ser de placas ateromatosas o de coágulos que se hayan presentado dependiendo de la patología. ¿Qué es malo? Y a uno le enseñan en semiología y en medicina interna. Cuando se colapsan las paredes de las coronarias por espasmos, ¿sí? Entonces llega, acuérdese que esa tiene una fibra, una túnica media gruesa y fibras elásticas, pero en condiciones como eso, esto es automático, hay colapso de la pared de la arteria, que usualmente no suele suceder. Acuérdense que ellas se mantienen abiertas siempre. Se colapsan por algún mecanismo y generan la lesión miocárdica. Eso es grave, porque le pueden hacer el cateterismo, queda permeable, pero en un momento determinado, como es automatismo, puede volverse a cerrar y volver a recurrir los infartos. Entonces, eso es lo que puede. Acuérdense que las arterias usualmente no colapsan, pero hay una patología de los infartos que se produce por colapso. Porque lo otro es que se juntan las paredes, se llena de colesterol, de la placa ateromatosa, se llena en la aterosclerosis y se pega. Entonces entra el stent, entra el equipo del cateterismo, entra el catéter y la va limpiando y la deja abierta. Y le pueden poner un stain, es como un separador de las paredes para que no se vuelvan a juntar. El problema es cuando lo hacen por automatismo. Entonces sí, o sea, la respuesta a la pregunta es sí, las colaterales compensan por anastomosis, pero no son 100% efectivas porque no todas llegan a los diferentes territorios. ¿Sí me deja entender? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿O podemos continuar? Bueno.
Entonces, vamos a hablar del origen de los grandes vasos. Entonces, dentro de ese origen de los grandes vasos, vamos a encontrar nuestro tronco pulmonar y nuestro aorta, ¿no es cierto? Entonces, hoy solamente mencionamos el origen de ellos. Entonces, es importante que nosotros recordemos que cuando somos fetos tenemos una circulación fetal, ¿no es cierto? Esa circulación va a estar dada por dos elementos que son la placenta, que es de la madre, y el cordón umbilical, que la hace del feto, pues digámoslo así. La placenta de la madre es donde va a ocurrir la hematosis y la nutrición. El intercambio de la sangre desoxigenada con oxigenada y nos nutre y nos envía todos los nutrientes necesarios para que cuando somos fetos podamos ir creciendo y desarrollando nuestros órganos en forma normal. Ese cordón umbilical se caracteriza porque tiene una vena y dos arterias, siempre. Y que nunca se le olvide, cuando usted atiende un parto, revisar el cordón umbilical. Que usted observe las dos arterias y la vena. Y si usted nota que el cordón umbilical de ese producto que acaba de nacer no tiene dos arterias y una vena, hay que remitirlo, si usted está en el pueblo, a una UCI neonatal para que le hagan estudios de cardiopatías y de ¿qué le digo? Y de malformaciones asociadas que pueden estar presentes. Entonces el cordón umbilical siempre, siempre va a tener una vena y dos arterias. ¿Listo? La sangre oxigenada que procede de la placenta hacia el feto lo hace a través de la vena umbilical. Entonces, esta es una vena que siendo vena lleva sangre oxigenada. Entonces entra la vena umbilical desde la placenta hacia el feto. Cuando llega a nivel del hígado, a través de un conducto que tiene este nivel que se llama conducto venoso, va a llegar a nivel de la vena cava inferior. Cuando nosotros nacemos, ese conducto venoso se cierra y va a formar un remanente, que es un ligamento, que se llama el ligamento venoso, que está hacia el borde pues, inferior del lóbulo, entre el lóbulo caudado y el lóbulo izquierdo del hígado. Ese ligamento venoso deja de funcionar. Pero cuando somos fetos, ese conducto venoso es el que va a permitir que la sangre de la vena umbilical pase hacia la vena cava inferior. Esa vena cava inferior entonces llevará sangre oxigenada, pero aparte de todo, recuerde que las venas cavas recogen la sangre desoxigenada del resto del cuerpo. Y aquí nos damos cuenta que se empieza a mezclar sangre oxigenada con desoxigenada. Cuando la vena cava inferior llega a la aurícula izquierda, entrega esa sangre mezclada, pero también le llega sangre desoxigenada de la cabeza y del cuello a través de la vena cava superior y obviamente del mismo corazón por medio del seno coronario. Entonces, la sangre que está acumulada en la aurícula derecha es una sangre mixta, digámoslo así, o combinada entre sangre arterial y sangre venosa. Esa sangre que está en la aurícula derecha tiene dos opciones: irse al ventrículo derecho o pasar por el agujero oval hacia la aurícula izquierda. A través del agujero oval pasa a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale por la aorta, ¿no es cierto? Y se va hacia el resto de la circulación. Y la otra opción que tiene es que de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Sale por el tronco de la arteria pulmonar que tiene un conducto que se comunica con el arco inferior de la aorta y se llama conducto arterioso. Y así le entrega la sangre directamente a la aorta. Porque recuerde que los pulmones cuando somos fetos no son funcionales. En ese orden de ideas, pues no le va a pasar sangre hacia los pulmones en mayor medida. Y esa sangre que está desoxigenada tiene que salir por el cordón umbilical y lo hace por medio de las arterias umbilicales, que siendo arterias llevan sangre desoxigenada. Entonces, simplemente para recordar, porque esto usted ya lo sabe. Entonces, miren, aquí tenemos la placenta,
¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra vena, miren, la vena llega al conducto venoso, se mezcla con la cava inferior, con la sangre de la cava inferior llega a la aurícula derecha, también le llega a la aurícula derecha el seno coronario y la cava superior. Aquí tiene dos opciones, mire, o pasa directamente por el agujero oval a la aurícula izquierda o se va al ventrículo derecho. La del ventrículo derecho, miren, pasa al tronco de la pulmonar. Aquí tenemos, mire, el conducto arterioso y pasa directamente a la aorta. O de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y sale por la aorta. Y aquí miramos cómo se distribuye. Mire, esta sangre es sangre mixta, por eso es moradita. La sangre mezclada tiene sangre oxigenada y desoxigenada, baja por toda la aorta. Y miren aquí, de las arterias ilíacas internas tenemos las arterias umbilicales. Miren, eso lo vamos a aprender más adelante. Estas arterias umbilicales, miren, dos, llevan esa sangre desoxigenada o mezclada más bien hacia la placenta. Y esa es la circulación fetal que nosotros aprendimos en embriología. Entonces, solamente si nos damos cuenta, la sangre pura, digámoslo entre comillas, llena de oxígeno, es la de la vena umbilical. Esa es la única. Cuando entra por la vena umbilical, es la única que va a tener sangre oxigenada. El resto ya es sangre mezclada, porque el corazón derecho se está comunicando con el corazón izquierdo. Una vez el producto nace, ya sea por parto vaginal o por cesárea, ese agujero oval y ese conducto arterioso deben cerrarse en un tiempo determinado después del nacimiento. Si eso no ocurre, le dan medicamentos, entonces se llaman cierres farmacológicos. Si esos medicamentos no sirven y estos defectos, ya la persistencia del agujero oval o del conducto arterioso, son sintomáticos, el producto tiene que llevarse a cirugía para poder cerrar esos orificios. ¿Por qué hay que cerrarlos? Pues porque están mezclando sangre arterial con sangre venosa. Y una vez estamos fuera del útero de nuestras madres, ya no somos capaces de sobrevivir con esa mezcla de sangre en esas condiciones. Ya no, necesitamos sangre pura, digámoslo, o arterial o venosa, pero que no sea mezclada. ¿Listo? Una vez nace el producto, entonces vamos a tener dos tipos de circulación, una circulación mayor y una circulación menor. La circulación mayor es la general, la que sale del corazón al resto del cuerpo, y la circulación menor es la que se va a ir hacia los pulmones. Entonces, aquí podemos mirar un resumen. La circulación menor, ¿cuál es el destino de la circulación menor? El pulmón. ¿Dónde inicia? Aquí, mire, inicia en el ventrículo derecho. Cuando la sangre está en el ventrículo derecho, recuerde que es sangre que bajó de la aurícula derecha, es sangre desoxigenada, sale por la arteria pulmonar, inicialmente por el tronco, y se va por medio de las arterias pulmonares al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. Esa sangre que en la unidad alveolo capilar se oxigena, regresa a través de las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Aquí. Entonces podemos decir que la circulación menor es la circulación pulmonar, que sale desde el ventrículo derecho con sangre desoxigenada y llega a la aurícula izquierda con sangre oxigenada después de haber hecho su recorrido y su intercambio en el pulmón, para ser más exactos, en la unidad alveolo capilar. Y que esta circulación mayor, el destino es llevar sangre oxigenada a todas las partes del cuerpo, donde inicia en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. ¿Listo? Entonces, esa es la circulación menor y la circulación mayor. Esta es la parte grande que tenemos que nosotros tener claro de cómo funciona. Entonces, le repito, la circulación menor inicia en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. La circulación mayor inicia en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. Entonces, miramos el esquema anterior. Entonces, mire, la circulación menor, la sangre llega al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, de aquí se va y llega al pulmón hasta los capilares
pulmonares, sale la sangre oxigenada por las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda del corazón. Ahí termina la circulación menor. Pero esa sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo pasa a la aorta y de aquí se distribuye en todas las partes del cuerpo por las arterias principales, llega hasta las arteriolas, llega a los capilares celulares, de aquí las vénulas forman venas principales, las venas principales forman y drenan las venas cavas, superior o inferior, o si es del corazón, al seno coronario, y finaliza en la aurícula derecha del corazón. Y así continuamente se está oxigenando la sangre permanentemente entre una circulación mayor y una circulación menor. Ahora bien, entonces, esa circulación mayor y menor, ¿sí? Va a iniciar, dijimos, la circulación menor en el ventrículo derecho, a partir del primer tronco, que es el tronco pulmonar. Entonces, hablemos de este, mírenlo aquí, que es el tronco pulmonar. Véalo aquí. Entonces, ay, perdón, mentira. Estoy viendo mal. El tronco pulmonar, véalo aquí. Listo. Entonces, este tronco pulmonar, si nos damos cuenta, es un vaso corto y grueso. Está enseguida del cono arterioso del ventrículo derecho, sobre el agujero o foramen del tronco pulmonar. Este tronco se dirige hacia arriba y a la izquierda por delante de la aorta ascendente, llega hasta el lado cóncavo del arco aórtico. Miren lo que le estoy diciendo. Aquí, miren. Llega hasta el lado cóncavo del arco aórtico. ¿Listo? Y se fija este por medio, miren aquí, de un ligamento que es el ligamento arterioso. Ese ligamento arterioso es el remanente o lo que queda del conducto arterioso que cuando estábamos en la etapa fetal permitía el paso de sangre desde el tronco pulmonar hacia la aorta, ¿recuerdan? Justo en este lugar donde está unido el tronco de la pulmonar con la porción baja o cóncava de la aorta, este tronco de la pulmonar se va a bifurcar, o sea, se va a dividir en las dos arterias pulmonares, una arteria pulmonar izquierda y una arteria pulmonar derecha, las cuales se dirigen horizontalmente, aquí las estamos viendo, hacia el pulmón correspondiente. ¿Qué podemos decir entonces de la arteria pulmonar derecha? Que es más larga y que en su trayecto va a pasar por detrás de la aorta ascendente y de la vena cava superior. Entonces, la derecha pasa por detrás de la aorta ascendente y de la vena cava superior. La izquierda se desliza por delante de la aorta descendente, ahí lo estamos mirando, y cuando las arterias pulmonares llegan al hilio pulmonar, lo penetran y empiezan en el pulmón a ramificarse en correspondencia con el árbol bronquial. Es así como las arterias se van dividiendo y van a acompañar a los bronquios de los diferentes calibres en los diferentes segmentos pulmonares. Es decir, así como teníamos un bronquio principal, tenemos una arteria pulmonar principal, tenemos arterias secundarias, segmentarias, hasta finalmente llegar a los acinos pulmonares, donde toman el calibre disminuye y forman las arteriolas formarán los precapilares formarán los capilares, estos capilares arteriales se sitúan en la pared alveolar y permiten el intercambio gaseoso adecuado. ¿Listo? Es decir, permiten que ocurra el intercambio gaseoso en la unidad alveolo capilar. Entonces, estos capilares entregan CO2 y reciben el oxígeno y se da
el intercambio gaseoso en forma adecuada. ¿Listo? Entonces, ese es el origen de este, que es nuestro tronco pulmonar. Así como se los fui contando, como un cuentico, es el recorrido que hace nuestro tronco de la arteria pulmonar. Y cuando la arteria pulmonar, miren, llega al interior, pues se ramifica. Ya sabemos que el bronquio principal derecho da 3 secundarios y luego los segmentarios. El izquierdo da 2 secundarios y luego los segmentarios respectivos. Entonces, de acuerdo a esa división topográfica que usted ya sabe del bronquio y de los segmentos pulmonares, es la misma división segmentaria que sufre la arteria pulmonar. Como usted ya se sabe cómo se dividieron los bronquios, pues inmediatamente sabe cómo se dividieron las arterias. Y listo. Ese es nuestro tronco pulmonar. El segundo gran tronco que se origina, ¿sí? Que da inicio a la circulación mayor es la aorta, ¿no es cierto? La aorta es la que va a dar origen a nuestra circulación mayor o circulación corporal. Entonces, la aorta, miren ahí, esta me gusta más, para efectos prácticos, va a estar dividida en 3 porciones. Entonces tenemos una aorta ascendente, un arco aórtico y una aorta descendente. Entonces, dentro de las generalidades de la aorta, ¿qué podemos decir? Que la aorta, miren ahí, la aorta, esto es la aorta, naciendo, es el vaso arterial más grueso que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Es la arteria más gruesa, es la aorta. Es el tronco principal de donde se van a originar todo el sistema arterial del cuerpo. ¿Cuál es la función de la aorta? Transportar en vía pues extrauterina sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo donde se inicia la circulación corporal. Entonces, esta aorta tiene 3 porciones, una aorta ascendente, un arco aórtico y una aorta descendente. ¿Qué podemos decir de la aorta ascendente? La aorta ascendente es la continuación del cono arterioso del ventrículo izquierdo. ¿Dónde se inicia? En el orificio aórtico, donde vamos a encontrar una pequeña dilatación que lo han denominado el bulbo aórtico. En ese bulbo aórtico vamos a observar en la superficie interna 3 depresiones que corresponden a los senos aórticos que van a estar en relación con las valvas semilunares de la aorta. Vamos a tener una posterior, una derecha y una izquierda. Aprendimos que esas valvas semilunares, derecha e izquierda por arriba, mire, se van a originar o van a dar el nacimiento a las primeras arterias de la circulación corporal que van a ser para el corazón, que son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, ¿no es cierto? La aorta ascendente va a presentar una longitud de más o menos 6 centímetros. Al inicio está situada por detrás del origen del tronco pulmonar. Aquí va a estar recubierta por el vértice del pericardio. Se dirige hacia arriba, a la derecha y adelante. Y cuando llega a nivel del cartílago de la segunda costilla derecha, a nivel del cartílago costal, ¿sí? De la segunda costilla derecha, se inclina hacia la izquierda, deja de llamarse aorta ascendente y toma el nombre de arco aórtico, ¿sí? A nivel del cartílago costal de la segunda costilla. Ese arco aórtico entonces, o también llamado callado aórtico, tiene, siendo un arco, tiene una convexidad superior y una concavidad inferior. Entonces, el arco aórtico desde el cartílago de la segunda costilla derecha se dirige hacia la izquierda, atrás, abajo, contornea el bronquio principal izquierdo y termina a nivel de la cuarta vértebra torácica. Ahí a nivel del cuerpo de la cuarta vértebra torácica, a la izquierda de la columna vertebral. Aquí vamos a encontrar como un estrechamiento que se conoce como el istmo aórtico y hacia abajo va a continuarse como aorta descendente.
¿Listo? Bien, de este arco aórtico entonces vamos a encontrar que va a tener la convexidad dirigida hacia arriba y la concavidad dirigida hacia abajo. Miren aquí. Entonces, esta es la parte cóncava y esta es la parte convexa. ¿Listo? De la parte cóncava va a originarse unas ramas colaterales. Dos, las bronquiales y las tímicas. Paréntesis. Hay literatura que apoya que salen 4. Bronquiales, tímicas, mediastínicas y pericárdicas. Sin embargo, hay más apoyo que esas mediastínicas y pericárdicas son más de la aorta descendente. Pero en fin, en sí vamos a decir que de la porción cóncava salen las bronquiales y las tímicas. Y de la parte convexa, miren aquí, de la parte convexa del arco aórtico van a salir 3 troncos, un tronco derecho y 2 troncos izquierdos. Ese tronco derecho, miren aquí, se denomina tronco brachiocefálico. Y para el lado izquierdo vamos a tener uno que va hacia el cuello, que se llama arteria carótida común izquierda, y uno que va hacia la parte derecha del cuello y hacia el miembro superior derecho, que es la arteria subclavia izquierda. ¿Listo? Entonces, de la porción convexa del arco aórtico se originan 3 troncos. Uno derecho, que es un tronco como tal, que es el tronco brachiocefálico. Y 2 izquierdos, uno que va hacia arriba del cuello, que se llama arteria carótida común izquierda, y una que va hacia el brazo, que es la arteria subclavia izquierda. Bueno, vamos a hablar entonces que este tronco, miren aquí, brachiocefálico, pues miren aquí, un ratico, es el mismo, miren aquí, pintadito de color verde. Este tronco brachiocefálico, que usted está observando ahí, ¿sí? Ese tronco brachiocefálico dice que tiene una longitud de más o menos entre 3 a 4 centímetros, se dirige hacia arriba y a la derecha, pasa por delante de la tráquea y por detrás de la vena brachiocefálico, se sitúa por detrás y arriba de la articulación esternoclavicular derecha y va a dividirse en sus 2 ramas terminales, que son la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. ¿Listo? Entonces, cuando el tronco brachiocefálico llega a nivel de la articulación esternoclavicular, ¿sí? Esternoclavicular da sus 2 ramas terminales, la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Aquí podemos decir que la arteria subclavia derecha con la subclavia izquierda, la arteria carótida común derecha y la arteria carótida común izquierda tienen orígenes diferentes. ¿Listo? Bueno, entonces en ese orden de ideas, esas serían las generalidades de ese tronco brachiocefálico. Bien, entonces de aquí dijimos, miren, que se originaba la subclavia y la carótida. Las carótidas se dirigen hacia arriba por la región lateral del cuello. Cuando llegan a la altura del hueso ioides, se van a bifurcar en sus 2 ramas terminales, que serán la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. ¿Listo? Entonces, esa sería como la parte grande que dentro de las generalidades. No se olviden que la arteria carótida común, tanto derecha como izquierda, cuando se unía con la vena yugular interna y con el nervio vago, iban a formar el paquete vasculonervioso del cuello. Bueno, ahí donde terminaba el arco aórtico y se iniciaba nuestra aorta descendente, ¿sí? ¿Qué dijimos de nuestra aorta descendente? Dijimos que se iba a continuar o tomaba el nombre a nivel de la región izquierda del cuerpo vertebral de la 4ª vértebra torácica, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esa aorta descendente, ¿sí?
Em, vámonos acá. Eso. Esa aorta descendente, entonces, me pasé. Ahí. Esa aorta descendente, entonces, mirarán aquí. Esta aorta descendente, miren, que está a este nivel, es la continuación del arco aórtico, ya lo dijimos, pues a nivel de la cuarta vértebra torácica, está a la izquierda de la columna vertebral, desciende por el mediastino posterior hacia la parte inferior antes de llegar al diafragma, se inclina un poco hacia la derecha, mire, atraviesa el hiato aórtico del diafragma y llega hacia la cavidad abdominal. Cuando llega a la cavidad abdominal, como lo muestra la gráfica, mire, desciende por delante de los cuerpos vertebrales. Cuando llega a la altura del borde inferior del cuerpo de la cuarta vértebra lumbar o disco intervertebral entre L4 y L5, se bifurca en sus dos ramas terminales que se conocen como la arteria ilíaca común derecha y la arteria ilíaca común izquierda. Ahí deja de llamarse aorta y toma el nombre de arteria ilíaca común derecha y arteria ilíaca común izquierda. ¿Listo? Ahí termina nuestra aorta. Es así entonces como la aorta descendente va a tener dos porciones, una aorta torácica por arriba del diafragma y una aorta abdominal por debajo del diafragma. ¿Listo? Entonces, esa sería como lo grande de cada una de las arterias. Porque si nos damos cuenta, pues la aorta, mire, cuando hablemos de subclavia, pues tiene sus ramas, las carótidas tienen sus ramas, la aorta descendente en la parte torácica tendrá sus ramas colaterales, la aorta abdominal, pues mírenla ahí, tendrá sus ramas colaterales que van emitiendo al paso de cada uno. Pero esto es la parte general, ¿sí? Que usted tiene que tener claro. De la aorta, que tiene tres porciones, una ascendente, un arco aórtico y una descendente. Donde, y que la descendente tiene una porción torácica y una porción abdominal. Donde termina la aorta a nivel del disco intervertebral entre L4 y L5 o el borde inferior de L4. Ahí deja de llamarse aorta y toma el nombre de ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda. Ahora bien, esta ilíaca en su bifurcación hacia el lado izquierdo va a tener también una rama que no es terminal, es una colateral final que se llama arteria sacramedia. Mírenla aquí. ¿Sí? La arteria sacramedia está orientada o dispuesta hacia la izquierda en el punto de bifurcación de nuestra aorta en la arteria ilíaca común derecha y en la arteria ilíaca común izquierda. ¿Listo? Entonces, eso es como lo macro y las orígenes de nuestros grandes vasos. Ya a medida que vamos avanzando, pues vamos a ir desglosando cada una de las ramas que se originan de esta aorta y de nuestra arteria pues pulmonar, que dan inicio el tronco de la arteria pulmonar a la circulación menor o pulmonar y la aorta a la circulación mayor o corporal que inicia en el ventrículo izquierdo. No sé si tengan alguna duda para resolverles o todo está claro. Ustedes dirán, los escucho. Sí, doctora, todo claro. Bueno, listo. Entonces, eso era lo que teníamos para revisar, pues en esta semana, de lo que era el corazón, el pericardio y el origen de los grandes vasos. Ya para la semana pues siguiente ya vamos a hablar y sacar cada una de las ramitas que cada una de estas estructuras da. ¿Listo? Entonces, pues revisen y si tienen alguna inquietud, ahorita en la tarde que hacemos el componente práctico, pues volvemos a tomar como las cosas más grandes para poder hacer la ubicación de las diferentes estructuras. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas, pues nos encontramos a las 3, ¿no es cierto, Sebastián? Sí, ¿no? Sí, doc. Listo. Entonces, chicos, que tengan una feliz mañana y ya nos encontramos a las 3 de la tarde. Cualquier duda o cualquier pregunta, por favor,
me la hacen en la tarde entonces para poderla resolver. No hay dudas, ¿no? Bueno, listo. Feliz día, hasta luego, chicos. Hasta luego, Doc, que esté Hasta bien. luego, doctora, que esté bien. Hasta luego.